Bueno, muy buenos días, tardes, noches, dependiendo de a qué hora nos estén viendo. Bienvenidos una vez más. Agradecemos la atención que presten a este programa, a este trabajo de difusión del Museo Histórico Naval de Acapulco. Y hoy vamos a tocar el tema de la navegación, es decir, la vida cotidiana a bordo de los barcos. Aquí hay que mencionar que vamos a abarcar prácticamente solamente el siglo XVI, porque vamos a hablar de un tipo de barco, que es la nao. No. Es un tipo de barco que se desarrolló en España empieza en el siglo XV, empiezan también los portugueses cuando comienza la exploración de la costa occidental de África con Enrique el Navegante en el siglo XV. Pero bueno, la nao es el barco español por excelencia del siglo XVI, que ya lo vamos a ver en detalle. Aquí tenemos un modelo de una nao del siglo XVI, la nao San Pedro. Entonces, con este modelo vamos a hablar de cómo era la vida cotidiana, no sé, qué hacían los marineros, los viajeros que iban en los barcos durante mucho tiempo. Entonces, así vamos a tocar este tema, Alfonso. Hola, Maestro Marcelo. Hola. Ya es el sexto programa, ¿no? Sí. Bueno, en primera instancia también agradecer toda la percepción y el recibimiento que ha tenido el programa. También un aviso, como Edgar se sumó al equipo, vamos a reprogramar las fechas, ¿no?, del programa para el día miércoles. Ya. Es decir, en un principio era lunes, pero lunes pues CAMS hacía un trabajo extraordinario ahí de tenerlo al mismo día y ya postearlo. Habríamos considerado el martes, ¿no?, como fecha ideal, porque grabamos los lunes porque el museo está cerrado, pero tomando ya en cuenta la organización, los tiempos y sobre todo el tiempo de postproducción, la fecha ideal es el miércoles, ¿no? Los miércoles por la noche se estrenarán a partir de este programa. O sea, hoy es lunes, en 2 días, el miércoles, ya estará estrenándose el 3 de septiembre. Sí. También, bueno, tenemos las redes sociales, ¿no?, del museo, todas seguramente van a aparecer por aquí: Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Les agradecemos mucho, ¿no?, que se suscriban y se unan como tal. Y pues nada, ya de esta serie de videos, el de Clipperton sigue siendo, ¿no?, el más famoso. Eso es cierto. ¿Cómo cuántas visualizaciones tenemos en nuestros programas? Bueno, la semana pasada ya cuando posteamos lo de la celebración de las 64,000, desde esa fecha hacia acá ya rebasaron las 70,000. Pero no he vuelto a revisar. No estoy tan al pendiente en realidad de eso. Sí. Eso se agradece mucho, ¿no?, a nuestro auditorio. Les agradecemos mucho que nos apoyen. Y también no quiero dejar pasar más tiempo de agradecer a nuestro equipo. Sí, tanto a Roberto, como a Edgar, como Víctor, que son los que no se ven, pero son los que hacen que nosotros nos veamos, ¿no? Entonces, un agradecimiento y por su trabajo que ha sido y es magnífico. Entonces, pues vamos a empezar. Pues nada, a la hora. Los miércoles entonces, ¿no? Sí, miércoles en la noche. ¿Hay alguna hora en especial? Por ahí de las 8 de la noche ya estará. Miércoles 8 de la noche van a salir ahora, a partir de este miércoles en adelante, todos los programas. Entonces, para trabajarlo mejor. Maestro Marcelo, ¿qué es una nao, no? Comenzando por eso, ¿no? Si es la vida cotidiana en los barcos, ¿no?, del siglo XVI, y estamos aquí en esta parte del museo que está dedicada a la nao San Pedro, ¿qué es una nao? Es un tipo de barco. Lo voy a poner fácil. Todos sabemos lo que es una nao. ¿Por qué razón? Porque desde pequeños nos dijeron que eran Colón y las 3 carabelas, ¿no? Pero no es cierto. La Santa María era una nao. Las otras 2, la Pinta y la Niña, eran carabelas, que son más pequeñas. Entonces, para visualizar lo que es una nao, apelo a este recuerdo que todos tenemos de la infancia, de la escuela, cuando nos hablaban ahora ha cambiado el concepto, ya no es el descubrimiento de América, ¿no? Ahora es el encuentro de 2 mundos, en fin. Pero bueno, eso es una nao. Y para mayor detalle, bueno, la tenemos aquí. Esto es una nao, es la nao San Pedro, como acaba de decir Alfonso, importantísima para la historia marítima de Acapulco y del Pacífico mexicano, porque es a bordo de esta nave que el fraile agustino Andrés de Urdaneta encuentra el camino de regreso de Manila a Acapulco.
Y al encontrar ese camino, se establece el circuito de la ruta Acapulco-Manila, que dura ni más ni menos que 250 años, de 1565 a 1815, prácticamente ininterrumpidamente. Es asombrosa la duración de esta ruta. Es la ruta la comercial más larga, tanto en la geografía, en el espacio, como en el tiempo. Son 8.300 millas náuticas, alrededor de 16.000 kilómetros que había que navegar para llegar a Filipinas, y 250 años de duración. No hay otra igual. Entonces, por eso, también por eso se construyó este modelo. Entonces, eso es una nao. Sus características generales son, bueno, la eslora encubierta, o sea, en la parte superior, de la proa a la popa, al coronamiento de popa, donde está el fanal de popa, alrededor de 25 metros, o sea, pequeña. Sí, y de manga, 8 metros, más o menos. La relación era 1:3, o sea, en una eslora cabían 3 mangas. Esa era la proporción de los cascos de las naos del siglo XVI. Ahí era tripulada por alrededor de 50 marineros. Bueno, no solo marineros, porque iban marineros, iban grumetes e iban pajes. Y esa es la otra pregunta también, ¿no? ¿Quiénes eran los que viajaban? Sí, ahorita vamos a ver eso. Los pajes eran niños que empezaban a los 8, 10 años su carrera en el mar. Entonces los usaban los oficiales, los llamaban inclusive mozos de escoba, porque los usaban para barrer, para ayudar a los oficiales. Y luego vamos a hablar de alguna misión que tenían que es realmente muy poética, pero bueno, más adelante. Entonces, ¿quiénes viajaban aquí, aparte de la tripulación? Bueno, viajaban, por ejemplo, frailes. Recuerden ustedes que siempre la conquista de los españoles no era solo militar, también religiosa, la evangelización que le llaman. Entonces, frailes. Viajaban algunos comerciantes, viajeros, viajaban soldados, viajaban presos, porque muchos presos los mandaban a Filipinas a purgar sus penas de aquí, de la Nueva España. Entonces, estamos hablando de un grupo de gente que podía llegar a 100 personas. Es decir, y hay que tener en cuenta que eran alrededor de 100 personas en un espacio de entre 150 y 180 metros cuadrados. Durante 3 meses en el viaje de ida y más, hasta 5 meses o más, que podría ser el viaje de regreso. O sea, no era nada cómodo. Es muy parecido a la cárcel, ¿no? Era muy parecido a la cárcel. Sí, de hecho, en este libro lo menciona un texto. De Eugenio sobre las navegaciones del alma de Eugenio de Salazar, sí, ahí se habla precisamente del barco como cárcel. Que a pesar de que todo el mundo está libre, pero no te puedes mover de ahí. Eso es una imagen interesante sobre el barco. O incluso la idea, ¿no?, de que un cuerpo ocupa menos espacio de pie que acostado. Ah, sí, claro, sí, ¿no? claro. Y de noche se reducía por completo, ¿no?, sí, el espacio. Este espacio tan limitado, precisamente lo que acaba de decir Alfonso es correcto. Por ejemplo, para el matalotaje, que se le llamaba así a los víveres y los enseres que cada viajero cargaba en el barco, le daban un espacio de aproximadamente una vara cuadrada. Una vara era una medida de longitud de alrededor de 88 centímetros. Entonces eran 88 centímetros por 88 centímetros y ahí tenían que poner lo que llevaran, cofres, baúles. Y al mismo tiempo, por ejemplo, los cofres, los baúles los usaban inclusive hasta de cama, de mesa, de silla, porque no había otra posibilidad. Entonces el espacio era muy restringido y lo que dices es cierto. Los problemas eran en la noche porque pues al dormir, claro, ocupas más espacio que estando parado, ¿no? Como si estuvieras ahí todos apretados. Pero no había de otra, es decir, así era el mundo. Ya vamos a hablar un poquito más de los detalles de todo esto. Entonces, a grandes rasgos, estamos hablando de una embarcación cuyo tipo recibe el nombre de nao. La palabra nao puede tener dos acepciones, ¿no? Una puede ser como sinónimo de nave o de barco, de embarcación, eso viene del latín. Y nao como tipo de barco. O sea, hubo naos así como hubo galeones, fragatas, navíos. A lo largo de la historia, pues la arquitectura naval se va modificando de acuerdo a las condiciones de la navegación, de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, la nao y el galeón son barcos muy similares en su distribución, pero el galeón es más grande. ¿Por qué? Porque
pues crece el comercio, entonces necesitan barcos más grandes. Eso es en cuanto a las características generales del barco. Ahora, una de las cuestiones centrales, pues era la comida. Sí, ¿Qué comían? día a día, ¿no? Sí, porque eso era complicado, sobre todo porque, bueno, no había refri. Entonces, la falta de refri en este caso hacía que no se pudieran transportar ni frutas ni verduras frescas, porque no duraba nada. Entonces, eso provocaba la falta de vitamina C y provocaba una de las enfermedades que generó el mayor número de muertes. Bueno, generaba el mayor número de muertes, no solo en el mar, sino también en tierra, los ejércitos, por ejemplo. O el hecho de cómo conservar la comida, no solamente. Porque no se podía conservar la comida, sobre todo la comida fresca. Entonces, daba lugar a la falta de vitamina C, porque no se ingerían frutas ni verduras frescas, y surgía el escorbuto, ¿no?, que acababa con una hinchazón tremenda de las encías, se caían los dientes. No se morían de escorbuto, se morían de hambre porque no podían comer, porque la comida ya no pasaba por la hinchazón de la boca. Entonces, pero bueno, la comida fue un elemento muy importante, a tal punto que vamos a ver en imágenes, por ejemplo, en imágenes de un magnífico libro que tenemos aquí, un tratado más bien de construcción naval del Marqués de la Victoria. Es un tratado, el Marqués de la Victoria fue un constructor naval, fue secretario de Marina, pues todo un personaje del siglo XVIII. Y entonces ahí el manual consta de 140 láminas, 144 láminas, y en una de ellas se habla, por ejemplo, de los almacenes de comida. Es decir, se construían almacenes para ir guardando todo lo que se necesitaba para abastecer el barco para las travesías. Por ejemplo, van a ver ustedes ahí varios almacenes, por ejemplo, el almacén de vinagre. Sí hay una imagen ahí. Sí, ahí está la imagen del vinagre. Luego sigue el almacén a un lado, se va a ver la imagen del aceite, toneles con aceite. Luego sigue donde, si mal no recuerdo, donde cernían la harina para hacer el pan o la galleta marinera, que era el pan de los barcos. Eso inclusive lo cocían hasta 2, 3 veces para quitarle toda la humedad, para que durara más. Y eso hacía que fuera durísimo. Es decir, cuando se mordías una galleta marinera, lo más así sin nada, lo más probable es que perdías los dientes, porque era durísima. La tenían que remojar, ¿no? La tenían que remojar en agua o en vino durante cierto tiempo para poder comerla, porque si no, no se podía. ¿Y qué tan cierto es que al agua le metían ron? Ah, bueno, no, sí, eso sí, pero los ingleses. Okay. Esa bebida, no estoy dando ideas, pero... No, yo había leído que lo hacían para conservar la pureza, ¿no?, del agua. Sí. El grog, 3 partes de agua y una de ron. Insisto, no son ideas, nomás es información. Pero era la Marina Británica. Los españoles no. Lo hacían por 2 razones. Uno, porque, como bien dices, el alcohol, el ron, inhibía el desarrollo de bacterias, entonces el agua duraba más, no se echaba a perder. Y por el otro lado, bueno, para mantener en cierto alto la moral de la tripulación. Sí. Claro, no tan alto como para que se cayeran, ¿verdad? Pero bueno, de esa manera mantenían esta situación. Entonces decíamos que estaba el lugar donde cernía la harina, el lugar donde hacían la galleta marinera, hacían el pan blanco para los oficiales, porque los oficiales comían pan cuando había, ¿no? Porque de repente se acababa y había que entrarle a lo que había. Luego sigue otro, si mal no recuerdo, el corral de leña. Eso era muy importante, porque pues, si no, ¿con qué iban a cocinar? Por ejemplo, van a ver aquí en el modelo la leñera que está en la parte de la sentina, abajo exactamente de la cocina, lo vamos a ver en detalle. Bien, entonces también existía un depósito, una bodega, digámoslo así, donde guardaban, por ejemplo, bacalao, sal, ¿no?, eso era muy importante, y pescado seco. En fin, cada una de estas bodegas era donde se guardaban los alimentos que después iban a constituir la dieta. ¿Cómo era la dieta en un barco de la ruta Acapulco-Manila? Precisamente aquí la tenemos. La dieta se dividía en 2 menús, por así decirlo. Estaban los días de carne y los días de pescado.
Los días de pescado eran los miércoles y los viernes. Esto tiene que ver con el calendario religioso, los días de vigilia, que ahora ya no se respetan tanto, pero así era. Entonces, el día de carne, aquí traigo eran bizcocho, se servía bizcocho o arroz. Bizcocho era el pan, se llamaba bizcocho o galleta marinera o pan de los barcos, también se le decía. Eso era 18 onzas, no recuerdo exactamente una onza, creo que son como alrededor de 40, 45 gramos, si mal no recuerdo, ¿sí? Más o menos. Bueno, carne de tasaco, o sea, carne seca, ahí eran 6 onzas, puerco frito, 3 onzas, sal, media onza y vinagre para 10 personas, un cuarto de onza. Ese era el menú del día de carne. Y el día de pescado era bizcocho o arroz, otra vez, 18 onzas, menestra. ¿Qué era la menestra? La menestra era un conjunto de legumbres, como por ejemplo habas, garbanzos. Se incorpora, pues obviamente, el maíz, el frijol, cuando navegan desde México hacia Filipinas. Eso eran 3 onzas. Pescado toyo. Pescado toyo es una especie de bagre, digámoslo así, ¿no? El toyo es un nombre filipino. Y manteca y sal. Esa era... y por cierto, y vinagre. Entonces, ese era el menú diario. Se comía, hacían 3 comidas. Una en la mañana temprano, que no podría decirse que era una comida, consistía en un jarro de vino, queso o aceitunas. Eso era en la mañana temprano. Luego, como al mediodía, 2, 3 de la tarde era la comida fuerte, que es lo que acabo de mencionar. Y en la noche había, bueno, al atardecer más bien, sobre todo a la caída del sol. Los barcos, la rutina diaria estaba íntimamente relacionada con la luz solar, por razones obvias, porque iluminar uno de estos pues no era nada sencillo. Entonces, y en la noche lo mismo, era similar a lo que comían en la mañana: aceitunas, uvas pasas, ciruelas pasas, en fin, era una pequeña colación, le llamaban, ¿no? Eso era el menú que diariamente se consumía. ¿Quién hacía la comida? No había cocinero, en el siglo XVI todavía no estaba generalizado el cocinero. Entonces, había marinos encargados de cocinar, eran los que sabían cocinar, por así decirlo, que se encargaban de hacer la comida para 10, 15 personas. Entonces iban a la despensa, el despensero le daba los ingredientes, ellos cocinaban y luego lo repartían. Era chistoso cómo lo repartían, porque, por ejemplo, cuando había mesas, eran grupos de 10 y el que repartía, el que servía la comida, la servía y lo pasaba hacia atrás sin mirar, para evitar pleitos, porque no le fuera a dar más y mejor comida a sus amigos que a los que no lo eran. Entonces, la disciplina era muy rígida aquí, ¿eh? Vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Y respecto a la comida, ¿había animales vivos? ¿Llevaban animales vivos a bordo? Sí, para allá iba, exactamente. La única comida fresca que, digamos, podían consumir era lo que acabas de comentar, Alfonso, animales vivos. O sea que alrededor de 100 personas que iban aquí había que agregar animales vivos. En muchas crónicas se habla, bueno, pues que los olores no eran muy agradables, porque pues los animales pues eran cerdos, eran borregos, chivos, aves, las aves, por ejemplo, gallinas, guajolotes, las llevaban en jaulas y de ahí sacaban lo que llamaban la dieta para enfermos. O sea, los enfermos los alimentaban con carne de pollo, de guajolote, huevos, en fin, y cuando no había enfermos, cosa extraña, porque normalmente la sanidad era complicada, bueno, era para los oficiales, ¿no? En algunos casos llevaban vacas, no era muy frecuente, porque pues, el problema central de todo esto era alimentarlos. Por eso la cantidad de animales que llevaban pues estaba restringida, no podían llevar animales para todo el viaje, porque había que llevar entonces forraje y comida para todos ellos. Entonces, peor, no había tanto espacio como para eso. Entonces, por eso decimos que las mejores comidas estaban al zarpar, ¿no? Sí. Los primeros días, o tal vez el primer mes de viaje, mes y medio, pero ya después las cosas se empezaban a complicar. Hay relatos no muy agradables, por ejemplo, de Gemelli Carreri, un viajero, comerciante, aventurero italiano,
que pasa por aquí en 1699. Viene de Filipinas, llega aquí a Acapulco. Y él, hay un libro en donde que es la vuelta al mundo, porque él da la vuelta al mundo. Inclusive comerciando sobre todo con esclavos. Por ejemplo, compraba esclavos en las islas de Cabo Verde y los vendía en la India. Bueno, hacía toda una serie de maniobras ahí. Y menciona que pues las galletas sí, pero tenían una cantidad enorme de gorgojos, de estos insectos. Y dice él, y tal vez sea un poco truculenta la imagen, pero que lo usaban casi como mantequilla, pues, que con los gorgojos untaban la galleta y la comían. Sí, es la otra, ¿no? La cantidad de insectos que traían, incluso los animales vivos, ¿no? Las chinches. Terrible, o sea, eso era muy difícil, ¿no? Los insectos, eso sí era complicadísimo. Por ejemplo, Carrelli también menciona las moscas, habla que eran moscas azules y verdes, grandotas, que circulaban por ahí. Por ejemplo, hubo las cucarachas, ¿no? Durante la expedición Malaspina, estuvo aquí en Acapulco en 1791, venían de España, salieron en 1789, pero resulta, pasaron al Pacífico por el Cabo de Hornos, porque no había canal de Panamá, era la única manera de pasar. Y entonces empiezan a subir hacia aquí, hacia Acapulco, por la costa de América del Sur, pero resulta que de repente se desató una plaga, pero tremenda, casi apocalíptica, de cucarachas, a tal punto que cuando llegaron a Panamá, se bajaron todos, vaciaron los barcos y los desinfectaron. ¿Cómo se desinfectaban los barcos? Esto en cuanto a la sanidad. En algunos casos rociaban con vinagre. Según ese pensamiento era para sanitizar superficies, por ejemplo, la cámara del comandante, cámara de oficial. Y la otra medida era prender barras de azufre. Entonces, con el humo que saltaba el azufre, supuestamente, bueno, se desinfectaba el barco. Total, que hacen esta operación ahí en Panamá, durante la expedición Malaspina, las dos corbetas, la Descubierta y la Atrevida. Bueno, vuelven a subir al barco con todo lo que habían bajado, arrancan para acá, pero no pudieron acabar con las cucarachas, y otra vez, cuando llegaron aquí, seguían teniendo problemas de cucarachas. Entonces, y la otra plaga, que era terrible porque acababa con todo, las ratas. Eso sí, por eso no era raro que viajaran también gatos en los barcos. Sí. Hubo un gato famoso, un gato del capitán Bligh, el que se salva del motín del Bauti, el que sale con la lancha, ¿no? Ese después tenía su barco y ahí llevaba un gato que era famoso porque se subía hasta la parte más alta de la arboladura y ahí se quedaba dormido. Y entonces todo el mundo lo quería mucho, era famoso el gato en la Marina Británica, hasta que llegaron una vez a Madagascar y el gato se bajó y se lo comieron, porque ahí era animal para la comida. Entonces, como verán ustedes, pues las condiciones no eran nada sencillas, eran muy difíciles, y sin embargo lo hacían una y otra vez. ¿Por qué razón? Bueno, porque era sumamente lucrativo el tráfico entre Manila y Acapulco. Yo siempre menciono una pequeña nota a pie de página. Quienes controlaron la ruta Acapulco-Manila no fue la corona, es decir, fueron los poderosos comerciantes de la Ciudad de México, el consulado de la Ciudad de México. Sobre algunos productos que comerciaban estos amigos, el margen de ganancia después de pagar los impuestos, la alcabala y el almojarifazgo que cobraba la corona, y el flete, Manila-Acapulco a la Ciudad de México, el margen de ganancia, según Mariano Bonialian, podría llegar a ser del 400 al 500%. Entonces, con esos márgenes de ganancia era obvio que la ruta no iba a terminar breve en poco tiempo, ¿no? Al contrario, por eso dura 250 años. Recalco esto porque es muy importante. Me quería detener un poco más ahí, maestro Marcelo. ¿Qué otras enfermedades había, aparte del escorbuto? ¿Todas las propias del hacinamiento? Sí, principalmente eso. Hay ahorita que estamos preparando el guión para esto, me encontré una estadística. Miren, la mayoría de las muertes eran por ahogamiento y por enfermedades. El ahogamiento no era nada extraño porque la mayoría de los marineros, aunque parezca increíble, no sabían nadar. Entonces, cuando caía uno, eso era lo peor, porque cuando caía uno al mar, pues era prácticamente imposible rescatarlo.
Lo que hacían era tirar pedazos de madera a ver si aquel se podía aferrar a la madera, pero es imposible en estos barcos virar para rescatar. Entonces prácticamente caerte al mar era sentencia de muerte. Esa era una de las principales causas de muerte y las enfermedades. Estamos hablando de escorbuto, golpes, se caían, por ejemplo, hay que subir escaleras y de repente con el movimiento del mar pues te pierdes pie y se caían. En algunos casos, casos de cólera, de tifus. Esto era muy grave, porque en una comunidad como esta, una epidemia de cólera se prendía, volaba como yesca, todos se infectaban, entonces era muy complicado. También lesiones pulmonares, el frío en el mar, cuando uno sale a alta mar en la noche hace frío y no siempre iban bien abrigados, o sea, el matalotaje de un marino era muy poco, llevaban una camisa o una especie como de playera, unos calzones, un capote y un gorro, sobre todo un gorro color rojo, un gorro frigio, como dirían como los franceses, pues, ¿no? Y prácticamente eso era todo. No llevaban ropa de cama, llevaban una cuchara, llevaban una escudilla para comer y... Hay una imagen, ¿no? Hay también de los utensilios. Sí, por cierto, claro, sí, tienes razón. Tenemos una imagen de los utensilios de cocina, por ejemplo, ¿no? Cómo era... Sí, las ollas, las cacerolas, en fin, eso lo vamos a ver ahorita con la lámina del Marqués de la Victoria que les vamos a presentar seguidamente. Entonces, eso era la causa de muerte. Por cierto, ante la muerte los marinos tenían diferentes reacciones, ¿no? Había unos que lo que solicitaban era ser enterrados en su tierra o bien en el pueblo donde llegaran, al puerto donde llegaban. Esto, sobre todo en el caso de la Marina francesa, generó graves problemas porque ¿qué hacían? El cuerpo entonces lo envolvían en una especie de mortaja hecha con un pedazo de tela viejo y medio lo enterraban en la sentina, es decir, en la parte de abajo donde va el lastre, que era tierra, piedras, pero eso al rato pues era un olor pues, muy fuerte, ¿no? Muy, muy fuerte. Entonces, por eso decían que los barcos franceses se conocían antes por su olor que por su vista, porque era la cosa terrible. Los marinos en general trataban de que es decir, que no los echaran al mar, les daba terror, porque decían que en el mar, al no tener una tumba, iban a vagar eternamente entre las profundidades marinas y su alma lo mismo, iba a quedar navegando en la eternidad y no iba a llegar a ningún puerto, ya sea al infierno o al purgatorio, no, se iba a quedar en esa especie de limbo, ¿no? Y eso los preocupaba mucho. Hacían testamentos. Sabemos que los testamentos que hacían beneficiaban, bueno, a su familia y en muchos casos a sus compañeros, a sus propios compañeros de trabajo. Dejaban sus pertenencias, que no eran muchas, por cierto, pero sí cuidaban eso, ¿no? La mayoría obviamente no sabía leer ni escribir. Sin embargo, se habla de que había alrededor de un 30%, en estas estadísticas que acabo de mencionar, había alrededor de un 30% que más o menos sabían firmar. Eso es importante, ¿por qué sabemos esto? Porque a la hora de enrolarse, pues tenían que firmar o al cobrar sus haberes. Entonces ahí tenían que firmar, poner una cruz o lo que fuera, o a veces había algunos o los oficiales firmaban por ellos para completar, digamos, el trámite, ¿no? Entonces, el problema de las enfermedades era muy complicado. Por cierto, no había médicos. Los médicos a bordo no existían. Iba un médico. No había. En realidad, quienes se ocupaban de, por ejemplo, las cirugías y eso, eran los barberos. O todo aquel que más o menos supiera manejar un cuchillo o una navaja. Y bueno, pues ustedes se imaginarán que de repente la cura era peor que la enfermedad, y le hacían la sangría, ¿no? Sí, y había medicinas bastante terroríficas. Por ejemplo, imagínense ustedes, había una que era un jarabe de lombrices, ¿no? O había un emplasto de ranas con mercurio, que yo menciono que eso cuando se acercaban para darte el jarabe de lombrices o ese oso emplaste, pues ya te curabas de inmediato, ¿no? Por el susto de que te fueran a dar una cosa como esa. Pero bueno, así eran las boticas. Las boticas
de los barcos, pues obviamente estaban provistas principalmente de herbolaria, ¿no? De medicamentos extraídos de plantas. Por ejemplo, aquí en Acapulco era famoso el árbol drago, un árbol con un tronco corpulento, medio esponjoso, que nomás lo golpeaba y salía la savia. Y le decían el árbol drago o árbol dragón, porque la savia era color rojo. Y eso servía para afirmar las encías. Cuando, debido a la mala alimentación, de repente se aflojaban los dientes, entonces usaban eso para que los dientes se afirmaran. Eso era algo conocido. Eso se aplicaba aquí en Acapulco, en el Hospital de los Hipólitos, que fue uno de los principales hospitales del Pacífico en toda América hispana o América colonial. Entonces, esa era una dificultad grave. De todas maneras, esto no era muy grave. Si bien era un problema, pero no era el de los mayores. ¿Por qué razón? Porque el insumo más barato del barco era el marino. Y ahí me detengo también. ¿Quiénes eran los marinos, no? ¿Quiénes eran los que viajaban? Sí, bueno, los marinos, había como ahora, los marinos se formaban o ingresaban a la marina, a las flotas, porque no había la marina, esa es del siglo XVIII, a las flotas, de dos maneras, como ahora. Los que iban para oficiales, principalmente oficial, en un principio en el siglo XVI estudiaban, por ejemplo, para pilotos, comandantes, en la Casa de Contratación de Sevilla. Y después pasa, a partir de finales del 17 y 18, a la Escuela de Guardiamarinas de Cádiz, allá en España. Entonces esos eran los oficiales. Y los marineros se enrolaban, igual que ahora. Es decir, como si tú ibas a pedir un trabajo, en este caso, y bueno, te enrolabas en el barco. Muchos de ellos, como comenté hace un momento, empezaban desde muy pequeños, empezaban a los 8 o 10 años como pajes. Luego, a los 10, 11 años pasaban a ser grumetes. Y ya a los 13, 14, 15 años ya eran marineros. Entonces estas eran las dos maneras que tenían los marineros de ingresar a los barcos, a trabajar en los barcos. Y hay que decir algo, si bien las condiciones eran muy duras, lo cierto es que ¿por qué se embarcaban? Pues porque de donde venían estaban peor. Sí. Entonces por lo menos en el barco tenían techo y comida, aunque claro, estaba el peligro de los naufragios, los piratas. Los combates, por ejemplo, vale la pena mencionar este dato. Por ejemplo, en cuanto a la mortalidad de los marinos, la principal era lo que decíamos, ¿no? Del 49% por ahogamientos, enfermedades. Luego seguía en los combates. El 12% de las defunciones que hay son estimados, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XVI. Sí. La información ahí y las fuentes son difíciles. Pero bueno, el 12% moría a causa de combates, de asaltos de piratas, etc. Había un 2% que moría por causas, digamos, podríamos decir causas naturales, ¿no? Y había un 1% que fallecía por cuestiones de pleitos, o sea, a veces había dificultades entre ellos y acababan de manera bastante, en algunos casos, violenta. Aquí vamos a hablar de los castigos. En los que cometían infracciones eran castigados. Uno de los castigos más frecuentes era darles cañón. ¿Qué significaba eso? Estaban en la camisa y entonces los amarraban atravesados en el cañón boca abajo y latigazos en la espalda, y el resto de la tripulación ahí formaditos todos para que no se les antojara, para que se les quitaran las ganas. Eso era una. La otra era mandarlos al lugar más lejano del barco. Y hasta arriba. Hasta arriba, o sea, sí, donde iba el vigía, ¿no? En la parte de arriba, a pan y agua durante varios días. Podían llegar a morir, porque ahí estaba con el movimiento del barco, te afecta el oído medio, ya no se podían parar y algunos podían llegar a morir. También estaba el cepo, ¿no? La tabla esa con los hoyos donde ponían la cabeza y las manos así, los pies también. Y en algunos casos, bueno, eso ya un poco después, porque a partir de los galeones, porque ya había más espacio, en una nao no había, se usaba una especie de calabozo o cárcel, ¿no? Por cierto, bueno, ya no voy a decir cómo se llamaba el lugar que los mandaban hasta allá arriba. Pero esos eran los castigos más
digamos, frecuentes. Castigos por, bueno, la ebriedad era duramente castigada, ¿eh? Eso era muy fuerte. Insubordinación, la insubordinación, pegarle a un oficial era prácticamente pena de muerte, ¿eh? Ahí no, y la pena de muerte, lo mismo que el motín, que era gravísimo, porque se rompía la cadena de mando, esa no, donde los agarraran, ejecución sumaria, inmediata. Nada de que te agarro y te llevo a juicio, no. Aquí, hasta aquí llegaste, punto, se acabó. Era muy duro, muy difícil eso, eran las dos penas más fuertes que había. Había otras infracciones, por ejemplo, bueno, la homosexualidad también, eso era duramente castigado, no con muerte, pero sí duramente castigado. Y esto se daba por las condiciones de la sobrevivencia, de la vida ahí en el hacinamiento, ¿no? Sí viajaban mujeres, por ejemplo. Los oficiales, los comandantes de los barcos a veces viajaban con su esposa, con esclavas, tenían autorizado esto. También viajaban mujeres esclavas, por ejemplo, cuando venían con dignatarios, gobernador de Filipinas, los virreyes, ¿no? Aunque eso estaba prohibido, las mujeres estaban... Eso estaba reglamentado, pero nadie hacía caso. Era frecuente, por ejemplo, en la ruta Acapulco-Manila, que trajeran esclavas asiáticas y las utilizaban sexualmente durante el viaje y luego las vendían aquí como esclavas, ¿no? Y ese es el sustrato histórico de la China poblana. Porque Catarina de San Juan es una esclava que no era ni china, venía de la India, ni era poblana, por cierto. Venía de la India, llega aquí en 1659 y luego es vendida a una familia, como se conoce en la leyenda, en la tradición, una familia poblana. Pero lo cierto es que la leyenda de la China poblana y el traje es del siglo XIX, después. Sin embargo, la base histórica, el sustrato histórico era el tráfico de esclavas. Que una y otra vez, perdón. No, que podemos mostrar una imagen ahí, ¿no? Que se tiene en Acapulco y que sale el corral de esclavos. Ah, sí, claro, sí, cierto, tienes razón. Ahorita la van a ver. Una y otra vez la corona, ¿no? La corona, el rey, amonestaba, regañaba, ordenaba, etcétera, etcétera, tanto el gobernador de Filipinas como al virrey de la Nueva España, refiriéndose al tráfico de esclavas, diciendo que cesara, es textual, que cesara ese indigno tráfico que causaba graves ofensas a Dios. Pero nunca se pudo. O sea, eso continuó prácticamente durante toda la ruta. Acátese, pero no se cumpla, ¿no? Era un poco la idea que tenían en ese sentido. Bueno. Y para continuar, ¿cuáles eran los trabajos a bordo, maestro Marcelo? Bien. ¿No? Claro, ¿en qué se ocupaba? Sí. Bueno, principalmente la marinería en los trabajos de la conducción del barco. Las velas, acondicionar las velas, orientarlas de acuerdo con el viento, pilotear el barco, revisar, constantemente tenían que estar revisando, porque pues todo era madera, ¿no? Entonces eso tiene un desgaste. Darle a la bomba de achique porque había que sacar el agua. Esto tenía filtraciones. Y entonces había que estar casi constantemente sacando el agua de abajo hacia afuera, porque si no, no. Esas eran las tareas, lavar la cubierta, limpiar y lavar la cubierta, la limpiaban, la frotaban con una piedra pómez, que le decían la Biblia, porque era un paralelogramo, digamos así, y con eso tallaban la cubierta y la iban limpiando. Eso era prácticamente diario. También, bueno, los que se dedicaban a la cocina, lo mismo, a cocinar. En general esas eran las tareas. En cuanto a los viajeros, pues la verdad es que, bueno, ahí las crónicas señalan, había, ¿cómo les diré? Dos cuestiones para que los viajeros. Uno era el aburrimiento, porque pues los largos viajes, ¿qué velocidad llevaba un barco de estos? 3, 4 nudos, estamos hablando de 3 por 8, 5, 6 kilómetros por hora. Entonces las travesías eran muy largas, muy tediosas, ¿no? Y entonces se dedicaban a eso. Algunos se dedicaban a pescar, pero la cuestión es que ya cuando sales afuera, en alta mar, pues no hay pesca. Solo hay pesca de lo que llamamos especies pelágicas, por ejemplo el atún, que van viajando de un lado a otro. Pero la pesca está en la costa.
porque ahí están los nutrientes. Entonces, más que un pescar, era una especie de entretenimiento, ¿no? Que no solo hacían los pasajeros, también los marinos. Y insisto, en el caso de la pesca no era como para... Sí proveía alimentos frescos, eso es cierto, pero no era mucho. Entonces, más que nada era un entretenimiento, tanto para los viajeros como para la tripulación. Por cierto, aquí podemos pasar al tema del ocio, es decir, con qué se divertían, con qué pasaban el rato. Bueno, estaba muy difundido el juego, dados y naipes. Estaba prohibido apostar, pero los comandantes, los oficiales permitían que jugaran para que se entretuvieran, ¿no? Eso era una. Luego hacían, por ejemplo, un detalle, armaban corridas de toros en los barcos, ¿no? Se disfrazaban de toro y del torero, y ahí en la cubierta lo hacían todo eso. Había algunos viajeros que no les parecía nada bien, que eso les decían que era una mascarada horrible, que no sé por qué se dedicaban a hacer eso, bueno, en fin. Hacían también mascaradas, sobre todo cuando llegaban los barcos a las proximidades de América, cuando empezaban a divisar las costas de América del Norte, allá a las alturas cuando venían de Filipinas, a la altura de lo que hoy sería Oregon, la costa norte de California, por ahí, que ahí llegaban y de ahí empezaban a bajar hacia Acapulco. Entonces, cuando veían las primeras señales de tierra en el mar, ¿cómo eran esas señales? Por ejemplo, veían ramas, pájaros, también el color del cielo cambia, ¿no? El olor, inclusive los marinos experimentados te hablan del olor de la tierra cuando estás en el mar. Entonces ahí hacían mascaradas. Perdón, maestro Marcelo, eso es algo que todavía se puede notar en Acapulco. Bueno, si alguien tiene la oportunidad de salir como en la Ciudad de México y luego regresar, si está en un auto o en un autobús, cuando baja se percibe la sal. Sí, claro. Sí, pero obviamente ya aquí en el día al día ya no lo percibimos, pero a eso es a lo que me refiero. Sí, bueno, ellos, gente como ellas experimentadas, pues tomaban estaban muy atentos a todos estos, porque de eso dependía la vida. Es decir, y no todos los pájaros. Por ejemplo, si tú veías un albatros, pero el albatros no significaba que estuviera cerca de la tierra, porque el albatros sale muy lejos. Entonces también, sobre todo, ya se veían gaviotas, entonces pues ya estaba cerca del agua, ¿no? Pelícanos también. Y luego, entonces, hacían mascaradas. ¿Qué eran las mascaradas? Pues eran una especie de representaciones teatrales, en donde uno de los pasatiempos favoritos o que ejercían ahí era burlarse, ya sea de los oficiales o de los personajes de altos vuelos que viajaban ahí, y todo era aceptado, eran bromas. Inclusive jugaban a tirar balas de cañón. Entonces, cuando pasaban los oficiales, tiraban una bala de cañón de esas redondas para que se tropezara con ella y se cayera y fuera que se divirtieran todos a costa. Y los oficiales aguantaban esto porque era una manera de bajar la tensión, porque después de esas duras condiciones de navegación tenían que encontrar algo como para poder relajarse, porque era muy complicado. Pues esos eran los pasatiempos. Jugaban matatenas también, eso también. ¿Cantaban? ¿Cómo? Cantaban, sí, algunos marinos, qué bueno eso que mencionan, marineros llevaban instrumentos, una guitarra, y entonces de repente en las noches o en los ratos en que no estaban de guardia, ponían a tocar y pues cantaban ellos o con sus compañeros. También hacían lecturas, eso es bien importante. Las lecturas se hacían de manera individual o más que nada colectivas. De esto habla el Quijote, ¿no? De las ventas allá en España, como en las largas noches de invierno, ¿no? Se reunían en las hosterías donde se llegaban los viajeros y siempre había alguno que sabía leer y entonces empezaban a leer sobre todo ya sea libros religiosos o novelas de caballerías. Y así se transmitía esta expresión, en este caso la literatura. Y en los barcos lo mismo. ¿Qué leían también? Novelas de caballerías, libros píos, libros religiosos, los famosos libros de horas, que para las oraciones, ¿no? Que se hacían en el barco. Por cierto, oraban en la mañana y al atardecer. Y se hacían misa los domingos, y esto era presidido por el capellán, que era el cura, digamos, el que guardaba las almas, decían, el cuidador de las almas del barco, así le decían. Y bueno, esos eran los juegos principalmente que se hacían, ¿no? O sea, cómo se entretenían en el barco.
Por cierto, a pesar, y repito, ¿no? A pesar de que se prohibían las apuestas, pero sí se hacían. Era una pequeña ciudad a bordo. Sí, ¿no? eso es lo que dice la doctora Flor Trejo Rivera. Sí. Tiene un trabajo muy bueno sobre precisamente el barco como una ciudad, una pequeña ciudad, lo compara. Ella es, la doctora Trejo es miembro de la Subdirección de Arqueología Subacuática del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y por cierto, la mejor descripción que yo he leído de un naufragio es de ella. Del Juncal. Del Juncal, de Nuestra Señora del Juncal, que se hunde allá en la sonda de Campeche en 1631. Entonces eso en cuanto a esta cuestión de el ocio. Me surge una duda también ahí, sí. Hablando de, bueno, sobre todo de la travesía, ¿no? Y de las múltiples personalidades que había, y sobre todo de distintas regiones geográficas. ¿El lenguaje era un problema? ¿El idioma que hablaban? Sí. No tanto entre los marineros, porque los marineros después de cierto tiempo ya adquirían, los que no sabían nada, que venían del cerro, todo, adquirían un argot, eran el argot marinero, que de por sí es complicado, en primer lugar, porque las palabras, por eso siempre los tratados de construcción naval o de navegación siempre traen un glosario al final, donde te dice qué significa cada palabra. El bauprés, la proa, la popa, la entena, todo ese tipo de cosas, porque si no, no se entiende nada. Entonces, entre ellos no, pero entre los viajeros, claro, había un predominio obviamente del español, ¿no? Y bueno, porque, o sea, esto lo mismo, ¿no? Teóricamente los extranjeros no podían viajar ahí, como tampoco podían ser oficiales de los barcos, pilotos, por ejemplo. Pero eso no funcionaba. ¿Por qué razón? Porque no había suficientes pilotos u oficiales para cubrir, en el caso de la ruta Acapulco-Manila, cubrir el personal de oficiales que requería la ruta. Entonces contrataban franceses, ingleses, italianos, de todo tipo, aunque se supone que eso estaba prohibido. Y por cierto, a raíz, ahora que mencioné de franceses, bueno, un tema que poco se conoce, por lo menos la pornografía. En el Archivo General de la Nación, en el ramo Inquisición, yo me encontré con un legajo en donde habla de que los inquisidores están buscando a un marino francés, de origen francés, que traía un reloj en cuyo parte posterior había figuras inconvenientes, dice. Se supone que son señoras, ¿no? Como decían en aquella época, ligeras de ropas. Pero no es solo el único caso. Hay otro reclamo del Santo Oficio, en el cual estaban buscando también a otro personaje que traía un espejo, de esos espejos de mano, que en la parte de atrás había una como cortinilla, que se abría así, como un abanico, que lo abrías así, y ahí había imágenes, otra vez imágenes inconvenientes, repito la palabra, porque me causa mucha gracia. Inclusive hay un tercer caso en donde están buscando una especie de libreta, dice, donde también venían imágenes de este tipo. Y esto, ¿por qué lo traían? Pues para venderlas. Porque hay que decir que los marineros completaban su paga con pequeños, podríamos decir, se podría hablar de contrabando. No es exactamente así. Es decir, los oficiales, la misma Real Hacienda permitía esto porque pues, era la manera que tenían de vivir y no era mucho. Entonces traían pequeñas, por ejemplo, transportaban pequeñas cantidades de especias. Inclusive hay uno que, hay un dato, muere un marino y le deja en su testamento a uno de sus colegas, le deja un loro, de esos clásicos que el loro en el hombro, le lega el loro al compañero. Entonces, como pueden ver, la vida a bordo era muy difícil, no es como ahora. Ahora es distinto, porque inclusive ahora llegamos a la contradicción de, por ejemplo, el caso de los cruceros, ¿no? Que los cruceros son barcos, que en realidad no son barcos, son hoteles que flotan, y cuya característica en su propaganda, por ejemplo, yo he visto propaganda de compañías de navieras, y que ponen un castillo de naipes en el barco y no se cae. Y no se cae cuando va navegando. Entonces la pregunta es, ¿qué caso tiene
subirte a un barco en el cual no sientes que estás navegando. Es un poco contradictorio, pero bueno, así es nuestro mundo, ¿no? En aquella época era muy diferente. El mareo, ¿no? Era el otro mal. El Sí. mareo es así, qué bueno que lo Sí. mencionas, sí, porque eso les pegaba a todo el mundo, eso sí. El mismo Salazar, que acabo de mencionar, en La navegación del alma, dice que cuando viajó él fue oidor de la audiencia de las Canarias y de ahí lo trasladan a Santo Domingo. Entonces habla de este viaje. Dice que cuando suben al barco lo metieron a una camarilla, es un lugar muy pequeño, muy bajito, pequeño, de varios palmos pequeños, pero dice que cuando empezó a navegar el barco, el mar les hizo fuerza y que los dejó a todos con la cara del color de los difuntos, y al poco tiempo empezaron a dar el alma. Dar el alma significaba vomitar. Entonces era una situación muy difícil. No quiero abundar porque no es muy agradable, pues qué pasaba en el barco cuando todos estaban mareados, ¿no? No era nada agradable. Por cierto, por ejemplo, también la cuestión de cómo se hacían, no había baño aquí, No, el baño era el mar, grandotote, grandotote, y se hacía a la vista de todo el mundo. O sea, bueno, mejor, sí, pero bueno, a la borda, se asomaban a la borda y ahí hacían sus necesidades, ¿no? No había otra posibilidad. Ya después empezaron, en la parte de la proa, empezaron a poner unos enrejados a donde ahí la gente, marineros, viajeros, hacían sus necesidades. ¿Por qué en la proa? Bueno, porque esto navega con viento. Entonces el viento siempre viene de atrás. Entonces para que los olores pues no invadieran el barco, ¿no? Por eso, sin embargo, hay que decir que a pesar de todo esto, la navegación de la ruta Acapulco-Manila fue una navegación con una regularidad, como mencioné hace un momento, asombrosa. Pese a todas estas dificultades, tormentas, no tanto piratas, aquí en el Pacífico no hubo piratas, más bien fueron corsarios. Hay que distinguir, ¿no? El pirata es un bandido, ese es iniciativa privada, ese ataca al primero que ve y no le importa nada. Y el corsario es un mercenario a sueldo. Aquí fueron corsarios en el Pacífico, ingleses y holandeses. Durante los 250 años de la ruta Acapulco-Manila solo se perdieron a manos de corsarios 4 barcos. Uno en 1587 en aguas del Cabo San Lucas, que venía de Filipinas, Nuestra Señora de Santa Ana, ese lo asalta un corsario inglés, Thomas Cavendish. Por cierto, ese ataque de Cavendish al Santa Ana en 1587 se lleva todo, baja a todos los tripulantes, a todos los viajeros que venían en el barco, los deja en la playa, incendia el barco y se va. Pero antes de irse les firmó un recibo, sí, con todo lo que se había llevado, para que no dijeran, ¿no? Bueno, lo cierto es que ese año fue un desastre para la economía filipina y también de la Nueva España, porque este hombre se llevó con todo. Y entonces, a raíz de ese ataque, la corona decide fortificar la ruta Acapulco-Manila. Y el resultado de esa decisión, entre otros, es el Fuerte de San Diego, que se termina en su primera versión en 1616. Y que se construye como fortaleza de defensa costera. Eso ya se perdió un poco porque pues ya el fuerte quedó dentro de la ciudad, ¿no? Pero bueno, todavía está ahí. Por cierto, este no es el edificio original de 1616, sino que es del siglo XVIII, de 1783, si mal no recuerdo, porque hay un temblor, se daña el edificio anterior, lo tienen que no se cayó todo, pero quedó muy mal, lo reconstruyen y lo vuelven a echar a andar en 1783. Y hay una anécdota simpática, porque cuando el Fuerte de San Diego le pusieron ese nombre en un principio en honor de Diego Fernández de Córdoba, que era el virrey de la Nueva España en esa época. Y cuando lo reconstruyen en el 1783 le ponen el nombre de Fuerte de San Carlos, en honor de Carlos III, que era el rey de España. Pero nadie hizo caso, ¿no? Y se siguió llamando. Y hasta hoy sigue siendo el Fuerte de San Diego. Lo cual demuestra, los lingüistas estarían entusiasmados, ¿no?, de que el uso es más fuerte que la norma, ¿no? O sea, nadie hizo caso y seguimos en el Fuerte de San Diego. No sé si teníamos aquí... sí. Hay
hay bastante información sobre la vida a bordo, no tanto del siglo XVI, como dije hace un momento, sino más bien, sobre todo del siglo XVIII. No solo información de la vida a bordo, sino de los barcos, planos de barcos, de cómo se construían, de eso sí. En el siglo XVI tenemos algunos problemas, inclusive, por ejemplo, con la madera, para hacer los modelos, porque una de las características nuestras es que tratamos en lo posible de hacer los modelos con la madera con la que se hizo originalmente el barco. Entonces, por ejemplo, aquí las originales son nada más 5. Las demás son maderas sustitutas. En el caso de una fragata que tenemos aquí, ya la vamos a ver, del siglo XVIII, ahí son 10 maderas, pero todas son las originales, porque eso sí es más fácil, porque es más cercano. ¿Por qué no encontramos esa madera? Bueno, en muchos casos porque ya no existen, ya no las acabamos. En otros casos, ese es un problema que tenemos, porque en otros casos viene el nombre de la madera, pero es el nombre coloquial de la madera, de la época. Entonces te dice algo así como, por ejemplo, esta pieza estaba hecha de madera de María Blanco. Yo siempre digo que si vas a la maderería a comprar una tabla de María Blanco, ¿qué te van a decir? Pues a esa señora yo no la conozco. Entonces es muy complicado. Si no tenemos el nombre científico, es imposible. No hay manera. Por eso, bueno, ya vamos a hablar de un modelo que estamos haciendo, construido en Cuba, y vamos a hablar de las maderas cubanas. Bueno, no sé si teníamos algo más pendiente. Lo último era lo del ocio, ¿no? El último sí era lo del ocio. Nada más termino me encantaría terminar. ¿Qué pasó con este barco? El barco se construye en Barra de Navidad, en Jalisco, en 1564. Forma parte de la flota dirigida por Miguel López de Legazpi, que sale de Nueva España, sale de allá de Barra de Navidad en noviembre de 1564, con, entre otros propósitos, el de encontrar el camino de regreso de Filipinas a Acapulco. Porque eso fue complicadísimo, tardaron 40 años en encontrar ese camino y no daban con él. En ese lapso se pierden, desaparecen en el Pacífico 3 expediciones que estuvieron buscando ese camino. Entonces, el San Pedro sale con los otros 4 barcos rumbo a Filipinas, se les pierde uno en el camino, porque en la noche imagínense, el San Pedro era la nave capitana. La nave capitana era la que guiaba. Por eso van a ver ustedes que tiene en la parte de la popa el fanal de popa, que era una luz que en la noche lo usaban los demás barcos para guiarse, para seguirlo. Pero este se perdió y apareció luego en San Blas, a punto de hundirse. Por cierto, los marineros de ahí, la tripulación de ese barco, cortaron un fragmento del mástil, de uno de los mástiles del barco, un barco de 2 mástiles, y lo llevaron como ofrenda a la Virgen de Guadalupe. Tengo entendido que todavía existe esa ofrenda en el Museo de Guadalupe, de la Basílica de Guadalupe. ¿Del San Pedro? Sí, no, del Patache, era el Patache, ahorita se me va el nombre. El Patache era es una especie de bergantín, un barco más pequeño, de 2 mástiles, este es de 3, este era más pequeño. Bueno, total que llegan los otros 4 a Filipinas, ahí se quedan 3, y dirigido por Andrés de Urdaneta, regresa a la Nueva España, encontrando el camino de regreso. Llegan a Acapulco, ya no a Barra de Navidad. La hipótesis que nosotros tenemos es que llegan a Acapulco por la razón obvia de la cercanía con la Ciudad de México. Entonces llega aquí, llega bien, zarpa de aquí para Filipinas, concreta su viaje, arranca otra vez de Filipinas para Acapulco, pero ya no llegó, desapareció. Se hundió. No sabemos. No hay manera. Mira, sobre ese barco lo único que sabemos es que no llegó a ninguna parte. Eso sí lo sabemos. Se hundió, se incendió, pegó contra algún arrecife, o sea, no hay manera de saberlo. Y ahí quedó el San Pedro. Por cierto, Urdaneta se queda aquí en México, bueno, en la Nueva España, se va a la Ciudad de México y ahí fallece como, si mal no recuerdo, 4 o 5 años después de su famoso viaje. Hay toda una historia sobre Urdaneta, que el cráneo de Urdaneta, que se dice que, porque lo enterraron, tengo entendido, en el convento del Carmen, pero con la gran inundación de la Ciudad de México, la Ciudad de México sufrió una inundación desde 5 años,
de 1629 a 1634, 2 metros de agua en el Zócalo de la Ciudad de México. Y eso provocó inclusive el auge, el auge de la ciudad de Puebla, porque las familias pudientes que vivían en el centro, porque los indios, la gente de aquí, pues vivía en los alrededores, en los suburbios del Barco. Se dice que durante esa inundación murieron alrededor de 50.000 indios. Bueno, pero la gente pudiente, sobre todo que eran españoles ya y algunos criollos, pues se van a Puebla. Y ahí es donde Puebla tiene un auge muy importante en esa época, ¿no? Vale. Entonces, bueno, yo no sé si quiere hay agregar alguna otra duda. Pienso que hasta por aquí llegamos. Espero que les haya gustado. A pesar de y si alguien se ha subido a un barco o ha experimentado el mareo, ¿no? También que nos diga. Sí, pero eso es normal. Ahora ya te tomas una pastillita y ya no pasa nada, ¿no? Pero era normal, insisto. Imagínense ustedes, por ejemplo, cómo en algunos casos hacían las levas. ¿Qué era la leva? Pues iban a los pueblos, ¿no? Y levantaban a los hombres para llevárselos para tripulantes. En algunos otros casos iban ahí en el mismo pueblo iban pues digamos, a las cantinas donde estaban echándose sus traguitos, los agarraban ahí todos mareados, los llevaban al barco y ahí quedaban dormidos. Y cuando se despertaban, imagínense ustedes la sensación de estaban en medio de la nada, gente que ni siquiera sabía del mar, ni nunca la había visto, y órale, y a moverse, a latigazo, a moverse, a subirse a los palos para la maniobra del barco. Esto no era nada agradable. Sin embargo, una y otra vez lo hacían, porque no había de otra manera. La Marina Española, esto hay que decirlo, no solo la española, también el caso de los ingleses, pero más la Marina, siempre tuvieron déficit de marineros, siempre. No podían cubrir las tripulaciones necesarias para los... Pero esto fue una especie de, ¿cómo diría?, enfermedad crónica de la Armada Española, ¿no? Siempre hubo problemas. Entonces apelaban a métodos a veces no muy agradables para reclutar marinos, ¿no? Eso era muy difícil. Bueno, pues entonces, no sé si tenemos algo más. No, sería todo. Si no, solamente avisar también, ¿no? Recordar que los programas se van a subir los miércoles. Exacto. Sí. Y ya no lo vamos a mover, ¿no? Eso ya se queda así. Sí. Y pues nada, agradecerles, ¿no?, el apoyo. Van a aparecer de nuevo las redes sociales por aquí del museo, el Patreon, y también pues invitarlos, ¿no?, a venir. Esta réplica se hizo aquí y está en exposición, ¿no?, en el museo. Sí. Hay otra gemela suya, ¿no?, en el Fuerte de San Diego, si no me equivoco. Sí. Bueno, aquí un pequeño comercial, ¿no? Este museo es el único museo del país que hace modelos navales a escala. Y por eso tenemos modelos en 5 museos del país. Hay uno de estos, un medio casco también de la nao San Pedro en el Fuerte de San Diego, y un modelo de la nao San Pedro completo, con todo y velas, también en el Fuerte de San Diego, que nosotros construimos para ellos por encargo. Tenemos un modelo grande, un medio casco, pero ese es el más grande que hemos construido. Vamos a hacer un programa sobre ese vamos modelo. A llegar ahí. Nuestra Señora de la Concepción, para la Secretaría Marina, para el Museo Naval México de Veracruz, pero ese mide 7 metros de largo por 2,40 metros de alto. O sea, es el más grande que hemos hecho. Tenemos modelos en el Museo de la Bandera en Iguala, Museo Regional de Chilpancingo, el Museo Regional de Guerrero, perdón, en Chilpancingo. Y creo, y en el Museo del Pirata, en Boca del Río, en Veracruz también. Uno como este y un corte transversal. Que ese, por cierto, lo elaboramos durante la pandemia. Sí, me acuerdo. Aquí andábamos, sí. Perdón, aquí andábamos encerrados, trabajando. Pues afortunadamente tuvimos trabajo en la pandemia. Vale. Eso nos sacó adelante. Bueno, y pues nada. Entonces, hasta la otra semana. Así es. Sí. Un gusto estar aquí, agradecer la atención, agradecer el trabajo de nuestros compañeros, los que no se ven, pero sí, está Víctor que Camps sí pesan, y ¿no? Edgar. Están Víctor, Roberto, Edgar. Y es un gusto trabajar con todos ustedes y ver los resultados, porque los resultados han sido muy positivos para nosotros. Bueno, entonces, muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima.